El manga nos cuenta la historia de Kiyomi, un estudiante de preparatoria común y corriente que era prácticamente el chico solitario otaku de su salón. Un día, mientras estaba en clase, uno de sus amigos llamado Honda le prestó un juego muy entretenido del que le había comentado anteriormente, pidiéndole que lo jugara. Este solo le agradece por haberle prestado el juego, cuando de repente, una de sus compañeras de clase llamada Eri Nanhou estaba llamando mucho la atención al estar rodeada de varios chicos. Este nos revela que circulan rumores extraños sobre ella, aparte de que tiene un aspecto muy llamativo. Las chicas, quienes estaban hablando sobre ella, supone que si Eri le hace el frutifantástico tanto a Kiyomi como a su amigo Honda, se clavarán tanto con ella al grado de que no la dejarían de seguir. Kiyomi por su parte no les hace caso, puesto que sabe que jamás tendría algo que ver con Eri en ningún momento, aunque no niega el hecho de que su compañera de clase es muy hermosa, queriendo que tuviera el pelo largo para que fuera perfecta para descartándole del momento porque es algo que no le incumbe, dejando en claro que no es su tipo de chica. Al llegar la hora de la salida, Kiyomi se había acordado que se lo olvidó en el salón de clases el juego que Honda le había prestado, por lo que sin dudarlo vuelve al salón de clases, en donde a tan solo al abrir la puerta se encuentra con la sorpresa de que Eri está a punto de hacer el sin respeto con otro chico random. Como era de esperarse, esa situación avergonzó mucho al prota, al punto de cerrar la puerta rápidamente, pero al ver que estaban a punto de hacerlo en su asiento, es cuando se decide a entrar, y el tipo con el que estaba Eri mejor se fue para otro lado. Ella al verlo le reclama por haber hecho que su presa se hubiera escapado, por lo que al estar en esa posición le propone que hagan el sin respeto, cosa que se ignora a toda costa, rechazándola al instante y pidiéndole de una manera muy enojada que se quitara de su asiento, sacando un paquete de toallitas húmedas y limpiando rápidamente su asiento. Eso dejó muy sorprendida a Eri, puesto que su compañero era un adicto a la limpieza. Kiyomi se lo termina confirmando, dándole asco que se hubiera sentado en su asiento. Ella, según y comprensiva con el prota, le pide que no se preocupe, sugiriéndole que mejor se vayan para otro lado para no ser molestados, pero nuevamente Kiyomi le ignora, tomando el juego que le había prestado a su amigo y yéndose rápidamente, no sin antes disculparse con la Eri por haberle hecho que su amigo huyera del lugar. Luego de ello se fue a su casillero para recoger unas cosas que tenía, mientras estaba sorprendido de que todos los rumores que hay sobre Eri fueran reales, no dándole mucha importancia ya que no era algo que le incumbía. Cuando de momento ella la acorrala preguntándole por qué le ignora cuando le propuso que hicieran el sin respeto. Kiyomi en serio le deja claro que no está interesado en su propuesta, ya que no le gustan las chicas promiscuas, porque como él es un chico sin nada de experiencia en ese campo, le gustaría intentarlo con una chica inexperta, además de que Eri no es para nada su tipo. Las chicas que en verdad le gustan al protagonista son como las del videojuego que juegan los simuladores del cita, una waifu llamada Madoka que tenga el cabello largo y sea reservada, yéndose en ese momento para no perder más su tiempo. Eri estaba tan sorprendido de lo que había pasado que ni siquiera podía creerlo. El prota, al llegar a su casa, estaba jugando el simulador de citas, viendo el amor de su vida Madoka, estando convencido de que si algún día iba a tener una novia, sería como su waifu. Por lo que al día siguiente, mientras el prota estaba en clases, vio una hermosa chica de pelo negro largo, quedándose muy sonrojado a tan solo verla, ya que jamás había notado a esa chica en su salón de clases, justo como le gustaban a Kiyomi. Pero desafortunadamente para el prota, cuando la chica lo volteó a ver para darle los buenos días, resultó ser Eri, pero con el pelo teñido de negro, decepcionado mucho a Kiyomi en ese momento e ignorándola nuevamente. Para no perder la atención de su enamorado, le pide a Kiyomi que hablaran a solas, dejándole en claro que prácticamente se ha convertido en su chica ideal. Este, no entendió lo que estaba tramando ella, le pregunta por qué fue tan lejos solo para gustarle. Eri le revela que por primera vez alguien la había rechazado cuando le proponía que hicieran el delicioso, por lo que se propuso a toda costa hacer que Kiyomi quisiera hacerle el frutifantástico. Al ver las absurdas razones de la protagonista, le menciona que no quiere yéndose rápidamente, y durante todo el día, sin importar que lo estuviera llamando, este la ignoraba, llegando a un punto en donde ya lo había desesperado, ya que sin importar que hiciera jamás cedería ante ella, porque no le gustan las chicas que son promiscuas, preguntándole si alguna vez ha tenido una pareja que en verdad la haya querido. Pero al ver que se había pasado de la raya, entrometiéndose en lo que no debía, mejor se va por otro lado, dándole como consejo que mejor intente construir una relación saludable. Eri entre lágrimas estaba de acuerdo con todo lo que le había dicho el prota, cuando de repente, el chico con el que iba a hacer el sin respeto a Eri apareció en escena, para halagarla por cómo se veía con el cabello negro, además de que le pidió que continuaran en donde lo habían dejado el día de ayer. Kiyomi no le pone mucha importancia a lo que estaba pasando, sabiendo que Eri jamás iba a cambiar, pero sorprendentemente rechazó al tipo que se le insinuó, dejándole en claro que no quiere volver a hacer ese tipo de cosas. El chico no se lo tomó para nada bien,
diciéndole cosas bastante horribles y haciéndola sentir como si no valiera nada. Ella estaba a punto de retractarse de lo que había dicho, ya que tenía mucho miedo de volver a la época en donde nadie le hacía caso. Cuando de momento Kiyomi interviene para mencionarle a ambos que según el profesor había visto lo que estaban haciendo ayer y los estaba buscando, haciendo que el cobarde del chico mejor se fuera del lugar rápidamente. Un poco más tranquila en las cosas, el prota le menciona a Eri que todo lo que dijo es falso, disculpándose con ella por todo lo que le había dicho anteriormente. Eri no se lo tomó para nada mal, contándole que antes en su época de secundaria tenía una personalidad bastante reservada y no tenía ningún tipo de amigo, por lo que cuando pasó a la preparatoria cambió por completo su look, notando que llamaba más la atención que antes. Así que cuando su senpai se le declaró, aceptó ser su novia, pero eso solo la utilizaría, chantajeándola con que la iba a terminar si no lo hacía, por lo que ella intuyó que ningún chico la rechazaría si le proponía que lo hiciera, cosa que resultó ser cierto, revelándole que tiene mucho miedo de ser ignorada como lo fue en el pasado. Entre lágrimas, en realidad tenía un problema con su personalidad, queriendo solo tener un romance común y corriente como cualquier otro. Kiyomi, para motivarla, le dice que sí puede tener un romance normal, puesto que es una chica bastante linda, incluso antes de que se tiñera el pelo a negro, dejándole en claro que no lo malinterprete, ya que sigue sin ser su tipo de chica. Eri se enojó por eso, pidiéndole que asuma la responsabilidad de lo que dijo, suponiendo que como ha jugado muchos simuladores de cita, piensa que tiene bastante experiencia en el romance normal, por lo que le pide que le enseñe cómo es tener una relación amorosa común y corriente, confesándosele en ese momento para que sean su novio. Kiyomi, aunque tenía muy claro que Eri no era su tipo de chica, termina cediendo ante su petición, aceptando en ese momento ser su novio. Al día siguiente, su enamorada le reclama por haberse ido sin ella de camino a casa. Kiyomi está muy sorprendido por ese reclamo, porque no recuerda haberle permitido que se iría con ella, explicándonos en ese momento que por alguna razón aceptó ser su novio, además de que toda esa situación se le hacía algo irreal, dado por hecho que en algún momento ella se iba a aburrir de este y volvería a las andadas, por lo que se propone no dejarse llevar por el momento. Dejando eso de lado, Kiyomi le menciona a su supuesta enamorada que mejor vuelva al tono de pelo que tenía antes de que se lo tiñera de negro. Ella no lo acepta porque el prota le dijo que le gustaban las chicas de pelo negro, y aunque no le guste se lo va a dejar para conseguir su propósito, y eso será sin respeto con el protagonista. Kiyomi le pide que no siga insistiendo más con ese tema, porque eso no es algo que se haga en un romance normal. Pero justo en ese momento estaba a punto de iniciar una clase, haciendo que él se despidiera recordándole a su enamorado que se irían juntos de camino a casa. Al llegar el momento, la novia emocionada le menciona que como ya son pareja oficialmente, deberían intentar tener una cita como las parejas normales. El prota no le veía problema a eso, solo que el único inconveniente era que no tenía ni un tipo de ropa casual, ya que como no suele salir a ninguna parte, siempre anda con una sudadera y pants deportivos. Así que a la novia se le ocurre que deberían de ir de compras juntos, yendo al centro comercial, pero de poco sirvió ya que el prota no estaba decidido de qué iba a ir a comprar, por lo que su novia le ayudó en esa cuestión. Y aunque ambos se probaron varios atuendos para ir en conjunto, a Kiyomi no le pareció ninguno, pidiéndole que mejor se rindieran en ese aspecto, por lo que cuando Eri se estaba cambiando y quería mostrarle la ropa que se quería comprar a su novio, lo termina jalando hacia el probador porque había visto que los chicos de antes estaban en la misma tienda y no quería que lo vieran juntos. Después de unos momentos de tensión para el prota, salió del probador algo sonrojado por lo que acababa de pasar. Dejando eso de lado, luego van a un salón de belleza, en donde le presenta a su novia al chico de la estética. Ella le revela que en ese salón siempre va para cuidar de su persona, y como no tenía ni una cita programada, le menciona que se le hizo una buena idea llevarlo. El chico le pide que no se preocupe por cómo va a quedar, queriendo que confíe en él porque va a hacer un buen trabajo al cambiarlo de look. Para Kiyomi no se le hacía algo muy creíble esa aclaración, estando consciente de que quizás no sea así, pero el chico le pide que solo confíe, ya que la mayoría de chicos no tienen confianza en sí mismos, pero cuando ven la belleza que les puede dejar es cuando cambian de parecer, cosa que resultó ser cierta, ya que le hizo un cambio de look muy notorio que incluso parecía por completo otra persona. La novia, emocionada por ese motivo, le pide que se saquen una foto conmemorativa, enviándosela, ya que en verdad quedaron muy bien ambos. El más sorprendido por su cambio de look era el mismo Kiyomi, disculpándose con el chico de la estética por haber dudado de sí mismo. De igual manera le termina agradeciendo a su novia, ya que se dio cuenta que si se esforzaba más podía cambiar. Eri, avergonzada por recibir esos cumplidos, rápidamente se fue para el baño, y el chico de la estética le termina revelando al prota que Eri fue a verlo para que cambiara por completo su imagen antes de que entrara a la preparatoria. Por eso le sorprendió mucho que de repente le dijera que le tiñera el cabello de negro, suponiendo que quizás ya no le gusta el color rubio. Al día siguiente Eri se impresionó al ver que su novio volvió al estilo de antes,
Este le menciona que ese estilo le queda mejor. Asimismo, le pide a Eri que se vuelva a teñir el cabello de rubio como lo tenía antes, porque, aunque es cierto que le gusta a las chicas de cabello negro, solo es una cualidad superficial de sus preferencias. Lo que en realidad le gusta de Madoka fue su personalidad. Por ese mismo motivo tomó como referencia la apariencia de su waifu, dejándole claro que no importa de qué color se tiñe el cabello, pidiéndole que no se tiene por qué adaptar a sus gustos, porque piensa que es más encantadora cuando hace las cosas que en verdad a ella le gustan. Eri, sorprendida por esas palabras, es la primera vez que un chico le quiere por lo que en realidad es, preguntándole que si se tiñe el cabello de negro no le dirá que terminen, y este le responde que no será así, por lo que al día siguiente ella volvió a la normalidad. Como era de esperarse, a Kiyomi no le gustó su color de cabello, sin embargo estaba feliz de que hiciera lo que más le convenía. Eri volvió a ser ella misma. Emocionada por ese momento, le sugiere a su novio que tuvieran una cita oficialmente como novios. El par de tortolitos tuvieron una cita, por lo que mientras Kiyomi le estaba esperando en el lugar donde habían acordado, nos cuenta que esa es la primera cita que ha tenido durante toda su vida. Curiosamente no estaba nervioso ni nada por el estilo, porque veía más esa situación como un juego en lugar de una verdadera relación. Cuando de momento Eri llegó disculpándose por haberlo hecho esperar, pero la cuestión es que había perdido el tren y no tuvo más remedio que correr para no llegar más tarde, haciendo que quedara toda sudada por ese hecho. La novia, al ver que su novio estaba avergonzado al ver cómo iba vestida, le hace una broma con que podía mirar todo lo que quisiera, queriendo que lo hiciera como forma de disculpa, pero el prota se negó a toda costa con una cara muy decepcionada, sabiendo que como Eri está acostumbrada a tratar con los chicos extrovertidos, la respuesta que le había dado era muy aburrida, suponiendo que quizás cuando pasa tiempo con él, perdería el interés y mejor se alejaría, por lo que le menciona a su enamorada que como hay gente a su alrededor, es muy fácil que la vean de una manera no muy agradable, no importándole ese hecho, pero eso sería muy malo para ella. Dejando ese tema de lado, él le pregunta a Kiyomi por qué había traído su paraguas, y es que no se había percatado de que estaba lloviendo. El prota menciona que en el pronóstico del tiempo estaba previsto eso, por ello es que lleva un paraguas con él. Eri, por su parte, estaba algo enfadada puesto a que se le olvidó su paraguas y la lluvia arruinaría la cita que estaban teniendo, sorprendiéndole el hecho de que su novio estuviera peinado. Pues resulta que antes de que se fuera su madre lo detuvo para que se arreglara un poco más antes de irse con su novia, disculpándose con Eri por haberle dado la molestia de cambiarle de look. Para ella no era ninguna molestia, puesto que la hacía feliz ver esa versión de su enamorado. Luego de ello continúan con la cita. El prota le sugiere a Eri que fueran a comprar un paraguas, pero la chica no quiso, queriendo compartir el paraguas con su novio en esos momentos. A Kiyomi no le desagradaba la idea, pero cuando su enamorada se empezó a acercar más de lo que debía, fue cuando hubo un problema, alejándose y dejándole en claro que no le gusta que lo toquen. Eri se disculpa por eso, proponiéndole que se acostumbre al contacto físico, ya que después de todo ahora son novios. Eri, para sobrellevar la situación, solo le toca parte de su camisa, porque de esa manera no le estaba tocando directamente, cosa que técnicamente era cierto, y no le quedó más remedio al prota que acostumbrarse a eso. Luego de ello le pregunta a su novia a dónde quiere ir. Ella, contenta de estar al lado de Kiyomi, en realidad no le importaba dónde fuera, por lo que para darse una idea, le pregunta dónde usualmente suele ir con sus antiguas parejas. Como era de suponerse, las antiguas parejas de Eri solo la utilizaban e iban a lugares como karaokes, cibercafé o incluso llegando al punto de llevarla a un hotel. Kiyomi mejor descarta la idea de su enamorada para elegir un lugar, por lo que sin más opción, la llevó a una tienda de videojuegos en donde le estaba enseñando los juegos que solía jugar, preguntándole si alguna vez ha jugado alguno. Ella le responde que no y su novio supone que todo eso seguramente le parezca algo aburrido, cosa que no era para nada cierto, ya que estaba feliz de que le mostrara cuáles eran sus gustos, estando muy contenta de conocer a su enamorado, porque jamás había tenido una cita como la que está teniendo ahora. Cuestión que sorprendió mucho al prota, ya que se pudo dar cuenta de que en realidad Eri se estaba divirtiendo con este, y no solo lo veía como un capricho con el que estaba obsesionada. Así que este le sugiere que después fueran a un lugar que quisiera ella, yendo a un edificio donde podían apreciar las alturas, contándole que ese lugar le trae muchos buenos recuerdos, porque venía muy seguido con sus padres, y como no tenía muchos amigos antes, no tuvo la oportunidad de ir con sus conocidos, cambiando eso cuando entró a la preparatoria, pero como todos los chicos la utilizaban en realidad, no les importaba lo que ella sentía o quería, mintiéndoles a sus padres siempre que salía a otro lado con sus supuestos novios. Ahora, por ahora, estaba muy feliz porque ya les puede contar abiertamente a dónde iba. Y yo me he dado cuenta de que Eri en realidad apreciaba mucho a su familia, por lo que se le hizo un buen gesto. Ella, al ver la expresión que estaba haciendo su novio, le pregunta si es que le pasaba algo, ya que se vio un poco desconcertado por lo que le acababa de contar. Ese le revela que en realidad no le pasaba nada,
haciendo que su enamorada se sonrojara por ese motivo, recordando algo muy importante en ese momento. Pues resulta que cuando estaban en el centro comercial, había comprado unos llaveros de la waifu favorita de su novio, por lo que le propone que hagan juego. Kiyomi, confundido por eso, le revela que en realidad la waifu del llavero no es Madoka. Ella, apenada por la situación, sabía que había arruinado el momento, disculpándose por no haberle preguntado antes de comprarlos. Pero para Kiyomi no había problema, puesto que como ella los había comprado, no le molestaría usarlos. La enamorada, feliz por ese hecho, le propone a su novio que mejor hagan el frutifantástico en algún lugar, cosa que arruinó por completo el momento. Sin embargo, quería que cada vez que salieran compraran muchas cosas que hicieran juego, cuestión que se le hizo un poco innecesario a Kiyomi, ya que no era para nada necesario. Ella lo acepta, pero a partir de ese momento quería compartir muchos momentos hermosos con su enamorado. Kiyomi estaba de acuerdo con ello, mencionándole que la próxima vez fueran a otro lugar para pasar el rato. Al día siguiente, Eri le pregunta a su novio si está libre el día de mañana. Este, desconcertado por la pregunta, le menciona que no tenía planeado hacer nada. Pues resulta que el día de mañana los padres de Eri van a salir de viaje a las aguas termales, por lo que se quedaría sola en casa. Kiyomi le pregunta por qué no va de viaje con ellos, pero eso no se le hacía muy buena idea a Eri, puesto que comprende que también sus padres necesitan tiempo para estar a solas, por lo que mejor se le ocurrió invitarlo a su casa para que pasaran el tiempo juntos. Kiyomi estaba de acuerdo en ir a la casa de su enamorada, pero le deja claro que no hará ningún tipo de cosa rara que espera que haga, cambiando de tema y preguntándole si está bien que coma con ella durante los almuerzos, porque había notado que tenía un amigo. Así que como no la había visto pasar tiempo con este, se pregunta si eso estaba bien. Este le pide que no se preocupe por eso, ya que en realidad siempre comen separados durante los descansos, porque Honda, o sea su amigo, se va con su novia, cosa que sorprendió mucho a Eri, ya que no se lo esperaba para nada. Kiyomi le pide que no sea grosera y le diga todo lo que piensa sin temor a nada. Al día siguiente, ella había faltado a la escuela, mandándole mensaje a su novio diciéndole que se encontraba muy enferma, puesto que tenía mucha temperatura. Kiyomi, como el buen novio que es, se ofrece llevarle más tarde medicamentos para que se recuperara algo rápido. Ella se lo agradece, mencionándole que le hiciera el sin respeto mientras dormía, cosa que no le gustó para nada a Kiyomi, pidiéndole que mejor descansara y se vieran mañana. Al poco rato le volvió a mandar mensaje preguntándole cómo se sentía, y como vio que no le respondía, sin pensarlo fue a su casa, regañándola porque no estaba tapada bien y por eso le dio un resfriado. Él le explica que como tenía mucho calor se le hizo una buena idea ventilarse. Este le pide que siempre que abra la puerta mejor lo haga de una manera más normal, ya que sería algo malo si alguien que no fuera él la viera de esa manera, preguntándole si ya le ha avisado a sus padres que se enferma. Ella responde que no, porque sabe que si le dice a ellos cancelarían su viaje y regresarían inmediatamente, no queriendo arruinar sus planes de viaje de sus padres. Por otra parte, como notó que su enamorada tenía hambre, le preparó una papilla instantánea, dándole de comer incluso en la boca para su mayor comodidad. Y aunque Kiyomi le pidió que comiera ella sola, Eri se aprovechó de que estaba enferma para que le siguiera dando en su boca, cuando de momento se le cayó un poco de comida en su pecho a Eri, bromeando con su novio para que le limpiara eso. Obviamente este se negó, pasándole unos pañuelos para que se limpiara ella sola. Y Eri notó que como su novio era alguien que le gustaba mucho la limpieza, se disculpa con este por haberle dado una molestia como esa. Este le explica que en realidad le molesta cuando lo tocan con las manos sucias. Incluso su mejor amigo Honda entiende ese concepto, siendo muy cuidadoso cuando se le acerca a él. Eri le comprende, pidiéndole que le contara cada una de las cosas que no le gusta que le hagan. Dejando eso de lado, el prota no revela por qué es un chico que es muy adicto a la limpieza, pues resulta que en su época de primaria le tocaba tomarse de la mano con una niña, pero la niña rechazó al prota diciéndole que es horrible que te tomaran de la mano. Esa experiencia hizo que Kiyomi inconscientemente desarrollara un malestar por ser tocado por la demás gente. Por ello es que mantiene alejado de todas las personas, pero poniéndose a pensar mejor su situación, se terminó convirtiendo en la misma persona que detestaba, viendo a su novia en ese momento y aguantándose las ganas de abrazarla, ya que después de todo se estaba conteniendo demasiado. Pero en lugar de hacerlo para aprovechar que es su novio, solo le toca la mano para darle mucha seguridad, cuando de repente Eri lo abraza de la nada para que se acostaran juntos, haciendo que el prota se zafara rápidamente de esa situación, porque pensaba que estaba yendo demasiado rápido con su enamorada. Al llegar la noche, Eri, apenada de que su novio se haya ido tarde, le pregunta si estará bien. Este le pide que no se preocupe, poniendo como prioridad la salud de Eri para ver cómo seguía. Ella ya estaba mejor, por lo que iría al día siguiente a la escuela sin ningún problema, agradeciéndole por haberla acompañado, ya que sabe que sin su ayuda no hubiera sabido qué podía hacer. Eri, al llegar a la escuela, se estaba preguntando dónde estaba su enamorado, ya que le quería agradecer por haberla cuidado cuando más lo necesitaba, por lo que al verlo se termina llevando una gran sorpresa, porque lo vio con otra chica hablando,
sacando toda la conversación que estaban teniendo de contexto, porque daban a entender como si ambos se hubieran visto hasta tarde y hubieran hecho algo. Como era de esperarse, Eri malinterpretó toda la situación porque pensó que su novio la estaba engañando con otra chica, descartando la idea por un momento, ya que no se le hacía posible que Kiyomi tuviera contacto con otra chica. Pero al saber que el tipo de chica ideal para este otaku era como la waifu de su videojuego, una chica inexperta y con cabello negro, le hace sentido que Kiyomi hubiera tenido algo que ver con ella. Cuando de repente, el prota aparece detrás de ella para darle los buenos días y preguntarle si es que iban a ir a clases. Ella, muy nerviosa al ver a su novio, decide evitarlo yendo a la enfermería rápidamente y pidiéndole que le avisara al profesor. Kiyomi, preocupada por ella, le pide que le cuente qué está pasando. Es en ese momento que le pregunta si es que fue a ver a alguien más después de que fue a ver la casa. Kiyomi responde que no fue así, porque se fue directo para su misma casa. De esa forma Eri dio por hecho que le estaba mintiendo, mejor yéndose para otro lado y revelándole que lo mismo no quiere hablar con él. Kiyomi estaba un poco extrañado por cómo le estaba tratando su novia, porque lo estaba ignorando en todas las clases, además de que no le respondía sus mensajes, dando por hecho que quizás ya había perdido el interés en la relación y solo quedaba esperar a que lo terminara, diciendo que según no le importaba ese hecho porque desde un principio empezaron a salir solo por un simple juego. Durante la hora del almuerzo, el prota estaba comiendo con su amigo Honda y su novia. Como estaban coqueteando mucho, les menciona que si está interrumpiendo, mejor se va a regresar al salón, cosa que no permitió Honda porque lo había visto mal a su amigo. Pero por parte de su novia llamada Kitagami, sí pensaba que los estaba interrumpiendo porque quería estar coqueteando más con su novio. Sin embargo, comprende lo importante que es Kiyomi para Honda, así que aceptó hablar con este, agradeciéndole por haberlos ayudado a completar una misión en un juego online, pidiéndole que la próxima vez lo hagan junto con Eri. Kiyomi le revela que ella no es muy fan de los videojuegos, además de que actualmente no le habla, estando muy extraño porque no sabe lo que hizo para hacerla enojar, pero de alguna forma comprende que ambos son de mundos muy diferentes. Kitagami, al ver que tenía un llavero en su mochila, Kiyomi supone que se lo había comprado su supuesta novia, y sabiendo que Kiyomi era gran fan de la waifu Madoka, le propone que cambiaran de llaveros, porque no había ninguna razón para que conservara un regalo de Eri si iba a romper con él tarde o temprano. Al principio estaba considerado aceptarlo, pero rechaza su oferta ya que a pesar de que terminarán, quiere conservar ese recuerdo de ella. Honda se había dado cuenta de algo, y es que su amigo ya estaba enamorado de Eri, pero este lo niega a toda costa, no aceptando sus mismos sentimientos. Pero al recordar todo lo que había pasado junto con ella, les termina revelando que en verdad le gusta a esa chica. Honda le propone que mejor tengan una conversación incómoda con ella para que arreglen las cosas. El prota, motivado por eso, se fue rápidamente tras su novia, pero para su mala suerte no la logró encontrar por ninguna parte, suponiendo que quizás había ido porque se sentía enferma, y regresando a la azotea por su mochila, sorprendiéndose al ver que Kitagami y Eri estaban charlando juntas, escuchando que su novia le preguntó a ella si es que estaba saliendo porque como sabe que Kitagami es el concepto de chica ideal para el prota, solo fijándose en lo superficial, da por hecho que quiere acecharla, revelándole que no se rendirá en conquistarlo porque Kiyomi es una persona bastante especial para ella. Todo eso lo termina escuchando Kiyomi, y al darse cuenta Eri de eso se avergüenza demasiado, dejándole claro que su intención no es entrometerse en su relación. Kiyomi, para aclarar las cosas, le menciona que Kitagami es la novia de Honda, y los tres se quedaron despiertos hasta la madrugada para completar una misión de un juego. Eri, al ponerse en contexto de la situación, se alegra de que no haya sido como había pensado, pidiéndole disculpas a su novio por hacer tanto drama. Kiyomi, tomándose en serio su relación, sabe que solo acordaron ser novios por un juego, pero esta vez quiere hacerlo oficial, confesándosele en ese momento. Eri le pide que no sea modesto cuando ya sabe cuál es la respuesta, y Kitagami les menciona que alguna vez deberían de jugar todos juntos. Eri acepta, y aunque jamás había jugado un videojuego en su vida, sabía que su novio le enseñaría todo lo que necesitaba saber. El par de tortolitos se reunieron para ir a la casa de Honda para jugar videojuegos, estando tan sorprendido de que hubiera conseguido una novia por su propia cuenta. Él, feliz de que Eri fuera su querida novia, no queriéndose emocionar de más para no dejarse llevar por su sentimiento. Al llegar a los departamentos en donde vivía Honda, Eri estaba muy impresionada porque era un lugar muy elegante, así que cuando fueron a tocar a su puerta, los recibe Honda y Kitagami. A primer instante, Kitagami estaba sorprendida de que Kiyomi fuera con ropa casual y no con su uniforme de la escuela como era su costumbre. Luego de ellos se van a sentar a su sala para empezar la noche de juegos, poniendo un videojuego de lucha para ver qué equipo era el mejor. Kiyomi les pide que bajen el ritmo puesto que su novia era una principiante, pero a la hora de jugar no parecía para nada novata, ganándolas todos en su primera partida y emocionándose mucho por eso. Kitagami se la quedó viendo seriamente, preguntándole a los tortolitos si ya han hecho el frutifantástico, pero pudo deducir rápidamente que no ha sido así,
puesto que Kiyomi es alguien muy quisquilloso en el ámbito de la limpieza, incluso sorprendiéndose mucho de que no se hayan besado aún, sugiriéndole que debería deshacerse de ese tic nervioso que tiene sobre la limpieza. Kiyomi sabe que Kitagami tenía razón. Debía de eliminar ese mal hábito porque no ha sido capaz de tocarle ni un pelo a su propia novia, preguntándose a sí mismo qué debería de hacer para mejorar. Kitagami les menciona que las chicas ansían ser tocadas solo por la persona que en verdad les gusta, aclarando que siempre quiere pasar tiempo con Honda, pidiéndole a Eri que confirmara lo que había dicho. Como era de esperarse, ella igual sentía lo mismo. Para cambiar de tema, Kitagami mejor le ofrece unos dulces a Eri. Además, incluirá a su conversación otro tipo de temas como su comida favorita, entre otras cosas. Eri menciona que le gusta mucho el pudín, pero detesta mucho la cebolla. Eso se le hace una actitud de niña pequeña a su novio, avergonzándose de esa manera a su enamorada. Kitagami se dio cuenta de que los tórtolos son muy cercanos, contándole la vez en que se hizo novia de Honda. Ya que como a ambos les gustaba el mismo videojuego, se juntaron para hacer química, preguntándole a Eri si fue a otra secundaria. Ella sí lo confirma, aunque antes era una chica muy reservada, que no tenía ningún amigo a su alrededor y solo se la pasaba jugando un juego con su padre muy antiguo. Eso explica por qué Eri era muy buena en los videojuegos y se supone que jamás había tocado alguno. Kitagami no se puede creer que Eri fuera de esa manera, ya que no da esa imagen, más bien la ve como una modelo de una revista. Eri se lo confirma, porque como veía esas revistas quería ser como ellas. Por eso es que se motivó a hacerse un cambio de look total, revelándole que su más grande sueño es trabajar en una de las tiendas del salón de belleza. Para Kiyomi se le hacía algo increíble las aspiraciones de su enamorada, siendo el típico personaje con complejo de inferioridad al que todo manga de ese estilo nos tiene acostumbrado. Llegando la hora de que se tienen que ir, Kitagami abraza a Eri pidiéndole que se quedaran un rato más, cosa que no podían hacer. Ella sabía que las otras chicas detestaban a Eri, pero eso no le importó para nada a Kitagami, pidiéndole que fueran amigas. Eri, aunque suponía que quizás solo lo estaba haciendo por lástima, aceptó convertirse en su amiga. Al irse juntos de caminos a casa, Kiyomi estaba más que comprometido a deshacerse de su obsesión por la limpieza para poder hacer un gran avance con su enamorada, preguntándole en ese momento si es que se quiere que tomen de las manos. Eri, aunque se le hizo extraño esa petición viniendo por parte de Kiyomi, acepta tomar la mano de su enamorado. De esa forma, de poco a poco, ese se estaba acostumbrando al contacto de su novia, no detestando esa situación porque se trataba de ella. Dejando eso de lado, Kiyomi le pregunta a Eri si se ve mejor con lentes, porque como anteriormente le había dicho que no debería de ir peinado ni sin lentes, le hizo pensar que quizás se ve mejor con ellos, pero a lo que se refería a ella es que quiere ser la única que quiere ver la versión de su enamorado guapo y no le gustaría compartirla con nadie más, avergonzándose mucho al decirle tal revelación. Kiyomi se le hizo un gesto muy tierno diciéndoselo directamente. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Nanju-san Boku ni Dakaretai. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le den mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.